Quiero invitarle para que nos pueda acompañar en el libro, la carta a los Efesios, el capítulo número 6. Efesios 6 pueda leer con nosotros en la poderosa palabra del Señor. Creemos que Dios es el que obra poderosa y sobrenaturalmente. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, pedimos que tú nos hables a través de tu preciosa y poderosa palabra y nos permitas entender el propósito que tienes para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda colocar este título: Miedo. Miedo. Una de las cosas que nuestro enemigo quiere, y el mundo y nuestra propia carne quiere que caminemos y seamos presa de eso, es del miedo. El miedo es aquello que viene a nosotros y que busca que generemos situaciones puntuales. Es esa angustia que se puede generar en nosotros por un riesgo o algo que puede ser real o imaginario. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el miedo. Le hemos tenido miedo a cosas y a veces ese miedo se ha ido alimentando, ha crecido y ha dominado nuestras vidas y nuestros corazones. Recuerdo que un día, cuando estaba más joven, le tenía mucho miedo como a las serpientes. Y entonces recuerdo que un día tenía como 13, 14 años, y tenía que pasar por un lugar y por aquellas cosas de la vida, en el piso se veía algo que era como si fuera una serpiente. Mire, duré casi una hora buscando cómo poder pasar por ese lugar, por ese camino. Y yo le daba vueltas y miraba, y yo decía, pero ahorita paso, y va y se me bota y se me lanza. Pero también me pasó algo. Yo podía haberme devuelto y haber pedido que alguien me ayudara. Pero me dio miedo, el miedo me dio pena y vergüenza que yo ahí dígale a alguien que me ayude y Dios mío. Entonces ni fui a que me ayudaran, ni tampoco enfrenté eso hasta que y pasaban, era cerca una vía y era el desvío que tenía que tomar. Hasta que como a la hora y algo pasó alguien en una moto, yo me hice el que hasta ahora iba a empezar a caminar. Cuando alumbró no había nada. Era el reflejo era un reflejo que se veía, y yo, presa del miedo, perdí una hora, andaba ya estresado por eso que estaba viendo ahí en el piso que no era real. Y así nos puede pasar. Una de las cosas que buscan nuestros enemigos es que seamos presa del miedo. El miedo nos ataca. El miedo viene contra nosotros y ataca la verdad. El miedo quiere que callemos la verdad, que no hablemos, que no digamos, que no pidamos ayuda. El miedo viene viene para intimidarnos. Dice la Escritura que nuestro enemigo anda como un león rugiente. Un león rugiente es aquel que produce miedo a través de su rugido. Y entonces ese miedo muchas veces genera en nosotros el que no digamos las cosas. Una de las cosas con las que podemos luchar es que no podemos decir lo que tenemos o lo que pensamos porque pensamos que nos van a rechazar. Y es una forma en la que el miedo ataca la verdad. Aquí estamos entendiendo, el apóstol Pablo presenta
el desafío de vestirnos, ceñirnos los lomos con la verdad. Y una de las cosas que ataca la verdad de Dios en nuestras vidas es el miedo. El miedo que viene para que callemos el hablar la verdad, que compromete la verdad, ¿sí? Que compromete, que busca que neguemos la verdad. Pedro, nuestro apóstol Pedro, fue empujado por el miedo a negar la verdad. Cuando vemos lo que pasa con Pedro, Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir, yo no te voy a negar. El Señor Jesús le advierte, dice, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, antes y en el círculo de estar con Jesús y con los otros discípulos, él dice que no va a hacer eso. Pero cuando llega el momento esencial de la prueba, cuando llega el momento puntual, entonces pasa todo lo contrario. Pregúntese por qué. ¿Por qué pasa eso con Pedro? Porque si Pedro estuvo al lado del Señor, vio los milagros asombrosos de Dios, ¿por qué frente a esa situación no salió en victoria, sino hace y pasa y acontece lo que su maestro dice que va a pasar? ¿Por qué? Porque Pedro también ha sido empujado por el miedo. Entonces, ¿el miedo a qué? A ser señalado. Se acercan a Pedro y le dice, tú también eres Galileo, tú estabas con él. Y entonces Pedro, en medio de esa presión social que se genera, empieza a negar a Jesús. Empieza a negarlo. Y empieza entonces una serie de eventos, de cosas que Pedro tal vez bajó la guardia, se descuidó, pero entonces ahí es donde entendemos la importancia de ponernos y ceñirnos con el cinturón de la verdad. Nuestra verdad, Jesús en nuestra vida, va a causar ataques del enemigo, presiones sociales que buscan que por el miedo cedas a la tentación, que por el miedo te entregues otra vez al pecado, que por el miedo entonces seas dominado por el miedo y seas sacado del camino. Y es ahí donde tenemos que identificar eso y resistir para no caer en eso. Pedro negó a Jesús por miedo. Por miedo tal vez a que lo acusaran, que lo llevaran también, a que lo juzgaran. Y hay un instinto de preservación que está en nosotros. Tú y yo tenemos un instinto de preservación. Tú puedes coger un cuchillo, tratar de lastimarte y te vas a detener o vas a quitar la mano antes de que te hagas daño. Es un instinto de conservación, el que tenemos todos como personas. Pero ¿qué pasa? Ese instinto de conservación muchas veces nos puede engañar. El miedo busca engañar nuestra vida, busca presionarnos para que bajemos la guardia, para que no digamos las cosas, para que nos separemos. Mira, muchas veces por miedo hay cosas que no hacemos. No nos arriesgamos de pronto a nivel sentimental para decir algo. Por miedo al rechazo. Muchas veces cedemos nuestros principios por miedo a no encajar, a no ser parte del grupo. Muchas veces cedemos al pecado y el pecado no solo nos tienta, sino busca apabullarnos, emplea personas, situaciones para presionarnos y por miedo muchas veces callamos. Muchas veces preferimos mirar para otro lado. Muchas veces preferimos aceptar mentiras como verdades y hacernos oídos sordos para la verdad. Si todo lo dicen, debe ser cierto, puede ser una afirmación muy peligrosa, porque el hecho de que todos lo hagan no quiere decir que está bien. El hecho de que todos hagan así las cosas no quiere decir que están bien, pero muchas veces el enemigo sabe que si nos presiona, y no solo con pocos, sino con muchas personas, puede hacer que nuestros principios sean cambiados y mudados.
Y es ahí donde tenemos que enfrentar esto. Nos podemos sentir miedo, sí, es una emoción, pero no puedo permitir que el miedo domine todas mis decisiones, me domine a mí. Esa es la diferencia. Jesús mismo siente miedo de ir a la cruz. Jesús está orando en el Getsemaní y hay una oración que es de las más honestas y profundas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está mostrando Jesús? Eso. Pero Él reafirma su propósito y la voluntad de Dios para que sea cumplida en su vida cuando dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué cosas por miedo no has hecho? ¿Qué decisiones no has tomado por miedo al que dirán? Pero si vuelvo, ¿qué me van a decir? Me van a juzgar y no quiero que me juzguen. Me van a hacer. Y muchas veces esos pensamientos, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? Mi testimonio se ha visto quebrantado. No, no le tengas miedo a eso, porque ese miedo a eso te está estancando, te está manteniendo prisionero, te está impidiendo crecer y desarrollarte. Necesitamos vencer el miedo. La verdad nos hace libres, la verdad no viene a nosotros para hacernos presa del miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te ha dado Dios espíritu de miedo. Eso no es lo que Él ha puesto en ti. El enemigo sí quiere, nuestros enemigos sí quieren ministrar en nosotros, poner miedo. Miedo al que dirán, miedo al cómo me van a hablar, miedo a perder, miedo a no tener. Y el miedo va guiando nuestra vida y eso no puede ser. Porque si el miedo guía tu vida, tu fe va a morir. Nuestra fe va a ser ahogada. Nuestra fe entra en terrenos complicados porque somos empujados por el miedo. El miedo viene a atacar la verdad. El miedo viene a cambiar la verdad. El miedo viene a tergiversar, a que aceptemos mentiras, a que nos comprometamos con otras cosas. Viene para que la verdad que hay en nosotros sea callada. El miedo no cambia la verdad, pero cambia nuestra disposición a vivirla. Y eso es importante que lo tengamos presente. No quiere el miedo cambiar la verdad, eres cristiano, pero quiere presionarte para que no actúes como un hijo de Dios redimido por su sangre preciosa. No, quiere sacarnos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué miedos han venido últimamente a tomar tu vida? ¿El que dirán? ¿Me van a juzgar? ¿Voy a perderlo todo? ¿Cuál es el miedo que está guiando y tomando posesión de tu vida? Eso no es lo que el Señor quiere para ti y para mí. No, Él quiere que nos vistamos con la verdad, que pongamos en nuestra vida el cinturón de la verdad, que entendamos que su verdad nos transforma y nos fortalece, aunque padre y madre nos dejen, aunque familiares, amigos, vecinos nos dejen. Con todo, dice la Escritura, el Señor te recogerá. Muchos tal vez buscan que por el miedo cedamos nuestra vida emocional. Entonces tomamos decisiones basadas por miedo. Es que me voy a quedar solo. Entonces voy a tomar esta decisión de forma impulsiva. No hagas las cosas así. En tu vida emocional, en tu vida financiera. Ay, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si hago? ¿Y si no hago? No, no tomemos decisiones guiados por el miedo, sino por la confianza plena en el Señor, que ha sido nuestro Salvador y nuestro sustentador. No permitas, no consientas el miedo en tu vida. El miedo nos lleva a pensar mal de otros, nos lleva a perder lo bueno que Dios quiere para nuestras vidas y corazones.
Hoy hay un llamado precioso para nosotros y es a despertar del adormecimiento, es a enfrentar ese miedo, ese temor que ha venido a dominar. Tal vez te pase como a mí al inicio, lo que compartí. Perdí mucho tiempo y después, mira, después cuando pasó esa moto y en mi historia vi que era una sombra, que no era verdad. Hoy me dio un enojo contra mí mismo, porque el miedo nos lleva a aplazar las cosas, el miedo nos lleva a no luchar, a bajar los brazos. No es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para nuestros corazones. No, no permitas que el miedo baje tu entusiasmo, que baje los brazos. ¿El miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿A quedarte solo? El Señor dice, aunque padre y madre te dejen con todo, yo te recogeré. Recoge la Escritura esta preciosa declaración. ¿Tienes miedo tal vez a congregarte? ¿Le tienes miedo tal vez a comprometerte? Porque tal vez no voy a dar la talla. No, eso no es. Tú lo vas a poder hacer, porque fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza podremos enfrentar las acechanzas de nuestros enemigos, de nuestro enemigo. No seas más presa del miedo. A veces por miedo no hablamos a tiempo, por miedo al que dirán no pedimos ayuda, pero es que, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a decir? No, pues ¿qué voy a pensar? No vamos a pensar más allá de lo que debemos pensar. ¿Qué voy a pensar? Pues que nos necesitamos ayudar, apoyarnos. Muchas veces por miedo no pedimos ayuda, por miedo decidimos sufrir solos, por miedo decidimos y tomamos decisiones que son contraproducentes. No vivas una vida llena y esclavo del miedo que quiere quebrantar la verdad de Dios en tu vida. Me voy a quedar solo. No tengas miedo. Dice, y la Escritura recoge varios momentos cuando el Señor dice, no temas, no temas. En el perfecto amor no hay temor, no hay miedo. ¿Por qué viene el miedo a nosotros? Porque nos hemos apartado de la fuente. Viene el miedo a tomar posición de nuestras vidas porque nos apartamos, nos empezamos a alejar. Toma, vístete de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, resistir frente a las acechanzas del enemigo. Hoy necesitamos quebrantar el miedo que ha venido a nuestras vidas para sacarnos del propósito. No abraces el miedo, abraza la esperanza de Dios para tu vida, la esperanza de redención para tu corazón, para el mío. Muchas veces por miedo he perdido el tiempo precioso de hablar a tiempo. No dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de compartir por miedo. Si oro y no funciona, no importa, inténtalo otra vez. Si lo hiciste y no funcionó a la primera vez, tal vez no va a pasar siempre a la primera vez, pero que no te rindas, no nos rindamos, no nos hagamos daño. Vamos a vencer el miedo. ¿Cuál es el miedo? Escríbelo ahí si es posible. ¿A qué le tienes miedo? Si el miedo está guiando tus decisiones, hoy eso tiene que cambiar. No puede ser el miedo guiando nuestro camino y nuestro destino, atacando la verdad de Dios. ¿Y si no soy salvo? ¿Y si no es verdad lo que estoy creyendo? Esas ideas, ¿de dónde vienen? ¿A quién está interesado en que pienses eso, en que te salgas del propósito? El miedo te va a atacar para callar la verdad que hay en ti.
El miedo quiere que tú niegues la verdad, que aceptes las mentiras. Pero no vamos a darle espacio. Vamos a creer que el Señor es el que obra y nos saca en victoria y en bendición. Y que la fortaleza de nuestro Dios está ahí con nosotros, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Le invito para que ore al Señor. No se deje sacar por el miedo. ¿A qué dirán? No se deje sacar por el miedo que el enemigo ha cultivado. No, pero es que si voy me va a pasar esto. Es que si digo, es que si hablo. ¿Cuántas veces, de cuántas cosas nos hemos perdido? ¿Cuántas cosas tal vez indirectamente hemos sido partícipes por no hablar a tiempo? Si el Señor te permite ver algo que no está bien, ¿por qué te lo permite ver el Señor? Porque quiere que tú y yo nos comprometamos con la transformación. Permitámosle al Señor que nos dé la fortaleza para sacar el miedo de nuestras vidas, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, pedimos, Señor, que nos ayudes, nos cubras con tu gracia. Señor, pedimos que vengas, desciendas con gloria y con poder desde lo alto sobre nosotros. Señor, muchas veces hemos permitido el miedo. Hemos permitido que el miedo describa y haga y actúe a través de nosotros. Padre, hoy pedimos que nos ayudes. Señor, fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir tu nombre precioso, que lo que hagamos te dé gloria, honor a ti, porque tú la mereces. Padre Celestial, perdónanos porque a veces nos hemos dejado llenar de miedo, por eso no decidimos. Tenemos miedo a que no nos salgan bien las cosas. Padre, pedimos que tú nos ayudes, que nos fortalezcas. Padre, pedimos que con gracia, amor, favor y misericordia vengan a nosotros. Ven, Señor, a nosotros, Padre Celestial. Libéranos del miedo, de la angustia para actuar, para hacer, del miedo que intenta consumir la verdad en nosotros, sacarnos del propósito. Padre, te necesitamos. Señor, el miedo ha guiado nuestras vidas. No amamos porque deseemos amar, sino amamos con miedo. Miedo a que otros se irán, a que no van a estar. Señor, hoy pedimos que con tu gracia tú nos cubras, Padre Celestial, nos fortalezcas, nos llenes con tu precioso poder. Señor, que el miedo sea quitado. Padre, ayúdame a entender cuando en la Escritura declaras, no temas porque yo estoy contigo. Señor, tú estás con nosotros y nos sustenta y nos bendice tu gracia preciosa. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Espíritu de Dios, desciende con gloria y con poder. Padre, aquel que ha sido o es presa del miedo, Señor, dale la valentía para salir de ahí. Dale, Señor, de la valentía para levantarse fortalecidos en el Señor y creer en lo que el Señor tiene para sus vidas y corazones. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cuidarnos y gracias, Señor, porque estás a nuestro lado para fortalecernos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vence y venzamos juntos el miedo. No permitamos que el miedo venga a tomar posesión de nuestras vidas. No dejes de hacer tus disciplinas, congregarte. No dejes de congregarte por miedo, ni por angustia, ni por nada de eso. Que Dios te dé la fortaleza. Si necesitas ayuda, juntos podemos salir. Adelante, escríbenos
a través de nuestra línea habilitada, estamos dispuestos para que podamos ayudarnos y ser fortalecidos los unos al lado de los otros. Dios le bendiga.